Bien, hermanos, entonces estamos en el tema del contentamiento cristiano y estamos viendo la sección del secreto del contentamiento, tercera parte. El secreto del contentamiento, tercera parte. Hayamos visto que el contentamiento es un enigma. Primeramente hayamos tomado que la felicidad cristiana es un enigma porque incluye estar perfectamente satisfechos en un sentido y al mismo tiempo estar completamente insatisfechos en otro. Pastor Helber. Exacto, sí. Es algo difícil de comprender, ¿no? Y tomábamos lo que dice el pastor Helber, ¿no? Es un misterio. Y decíamos en ejemplos que cuando uno está en una enfermedad y no entiende por qué está así, ¿cierto? O llega una calamidad, cualquiera que sea, económica, emocional, ¿por qué si yo leo la Biblia, oro, voy a la iglesia, soy buen cristiano, ¿no? ¿Por qué sucede? También veíamos que la felicidad cristiana es un enigma no creyente porque no proviene del hecho de obtener más, sino de desear menos. La manera para ser felices, es otra parte del tercero, no es dejando de preocuparse, sino más bien preocupándose acerca de algo diferente. Los problemas no necesitan ser quitados de nosotros para ser felices, el cuarto enigma. El quinto, la felicidad no se logra por desear más o obtener más, sino por hacer más. Y el sexto, que vamos a estudiarlo hoy, es la felicidad cristiana, es que los creyentes llegan a ser felices aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda sobre los anteriores enigmas, pueden hacer preguntas o algún aporte más. Bien, entonces quiero que veamos en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. La felicidad cristiana es que los creyentes llegan a ser felices aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios. Este es el sexto enigma. Por favor, un hermano o hermana que dé lectura a Romanos 12, 1 al 2 y otro que me ayude con Romanos 2, 18 al 20. Y Romanos 2, 18 al 20. Bien, entonces aquí quise pues buscar en estos versículos acerca de la voluntad de Dios, acerca de la voluntad de Dios. Y como sabemos, hay dos clases de voluntad, ¿no? Una decretiva y una de mandamientos. A eso se ha llegado la conclusión en muchos teólogos y existe, ¿no? Es bíblico.
Y aquí estamos hablando de la segunda, de mandamientos, es decir, lo que el hombre debe cumplir, lo que el hombre debe de hacer. De tal manera que encaja, ¿no? Este enigma acerca de la felicidad cristiana, que es que los creyentes llegan a ser felices aprendiendo la voluntad de Dios. Aprendiendo la voluntad de Dios. Así que, hermanos, dice en Romanos, volvemos allí, Romanos 12:1, ese así que es una cláusula gramatical que apoya a lo que se estaba diciendo anteriormente. Es decir, anteriormente se estaba hablando de las riquezas espirituales que los creyentes hemos recibido en Cristo, la gracia salvadora. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después de recibir el llamado y la gracia de Dios, no queda más. Es lógico que nosotros sirvamos a Dios, al Dios vivo, al Dios santo que nos ha llamado. Por eso dice que es vuestro culto racional, ¿cierto? Es lógico que debemos de responder de una manera en obediencia al Señor. El 2 dice, no os conforméis a este siglo. Entonces viene algo negativo. No debemos conformarnos a este siglo, a este mundo. Y no se está refiriendo aquí del cosmos, de lo físico, sino del mundo, de lo malo. No debemos conformarnos a ello, ¿cierto? No debemos satisfacernos en este mundo y en las cosas que nos apartan de Dios, de buscar la santidad, de ser fieles al Señor y de buscar su voluntad. Si no, entonces viene el contraste, si no, transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente necesita ser guardada. ¿Y cómo guardamos nosotros nuestra mente? Fácil, ¿cierto? Conociendo la voluntad del Señor, sabiendo lo que es bueno para nosotros, pero debemos dedicarle entonces tiempo a conocer la voluntad de Dios. Muchos pretenden conocer a Dios solamente viniendo a la iglesia de vez en cuando y escuchando, ¿cierto? Pero no es así. Debemos esforzarnos por conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Para qué? El propósito. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí hay algo hermoso que señalar. Si no andamos en santidad, si no rechazamos las cosas de este mundo, lo que nos ofrece el mundo, el amor al dinero, al placer, al odio, a la venganza, a la envidia, etcétera, no vamos a disfrutar de la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos a aceptar la voluntad de Dios como lo mejor para nosotros, cuando aprendemos eso, ya no nos preocupa no obtener lo que nosotros queremos o deseemos, como hablábamos en el estudio anterior en el Salmo capítulo 1, ¿cierto? Sino que ahora somos felices con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Con lo que Dios quiere, amando lo que Dios ama, aborreciendo lo que Dios aborrece. Ahora podemos decir, Dios me ha hecho sabio, santo, me ha enseñado a aceptar su voluntad como lo mejor.
porque Él está satisfecho y es glorificado por ello. Entonces, el resultado es que estoy feliz, contento. ¿Y qué más ejemplo mayor que el de Cristo, cierto? Él sufrió la muerte por nosotros, por nuestros pecados, y aún en el hecho del dolor, aceptó la voluntad de Dios, satisfizo la ira de Dios y le glorificó con esto. Para ser realmente felices, queridos hermanos y amigos que me escuchan, nos hace falta una fuente de felicidad. O sea, como decíamos también en el primer estudio, todo hombre por naturaleza desea ser feliz, ¿cierto? Desea buscar la felicidad, pero debe buscar una fuente de felicidad. En alguna parte está esa fuente para el hombre, porque el ser humano busca la felicidad y hay muchos caminos para la felicidad, para alcanzar la verdadera felicidad, como también estudiábamos en el Salmo capítulo 1, en el anterior estudio. Pero hay caminos, aquí quiero que aprovechemos y profundicemos en esto. Hay caminos engañosos. Y hay gente que dice, no quiero conocer la voluntad de Dios, no me hable de eso, déjeme quieto que así estoy bien. Cuando uno les va a compartir del Evangelio, no sé si a ustedes les ha pasado. No quiero. Y también los cristianos luchamos con eso, ¿cierto? Tenemos esa lucha. Cuando Dios nos confronta con su verdad, cuando encontramos que Dios me está hablando a través del hermano que me cae bien, o el hermano que me cae gordo, ¿cierto? Encontramos que Dios nos está hablando y decimos, no quiero. Soy yo. Y yo amo a Dios y busco complacerle como yo pienso, como yo veo las cosas. Y es triste, ¿no? Porque así pasa en la iglesia actualmente, en muchas iglesias. Uno ve personas que dicen, aquí se hace lo que yo diga, por ejemplo, ¿cierto? E incluso pastores autoritarios, aquí se dice lo que yo diga y lo que yo mande. Pero pastores, ¿qué? La Biblia, no, es lo que yo diga, porque yo soy miembro de esta iglesia y pertenezco a la iglesia y quiero que se haga eso, pastor. Pero se está desechando la voluntad de Dios. No por menos razón el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo escribió en Romanos 12, ¿cierto? Lo que leímos, renovar nuestro entendimiento con la voluntad de Dios es el ejercicio que cada día debemos hacer para ser felices y completos. ¿Usted desea una iglesia saludable? Sí, la deseo, claro. Pero si no se va a la verdadera fuente de la felicidad, que es Dios, nunca lo vamos a poder ver, ¿verdad? Porque hay caminos engañosos que al hombre le parecen derechos, también como dice las Escrituras, pero su final es muerte, ¿cierto? Como siempre. Entonces, nos encontramos en esa realidad. En la actualidad hay gente, y especialmente los jóvenes, dicen, no, yo no quiero que se metan con mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. ¿Y cómo así que Dios viene a dañarme mi felicidad? Tengo amigos, comparten lo que yo amo, comparten lo que yo deseo, mis deseos carnales. No me hablen de eso.
No quiero ir a la iglesia, dicen otros, porque es que allí me molestan y me condenan, me hacen sentir culpable. Así lo dicen. Me hacen sentir culpable. Y uno escucha, y yo he tenido la oportunidad de escuchar personas que dicen, el evangelio es muy bueno, es una bendición, pero es que yo no voy a la iglesia porque allí lo culpan a uno a toda hora y momento. Culpan a mis hijos, les llaman la atención, lo molestan, me llaman la atención a mí, y mejor no vuelvo. O sea, eso quiere decir que si se fue y no vuelve y no está de acuerdo es porque es culpable, ¿cierto? Tiene culpa. Entonces el problema no está en la voluntad de Dios, sino que ¿dónde está el problema? En las personas, en la mente. Y aún más triste, estas personas piensan que no hay consecuencias de su pecado, porque ellos son libres, son personas que tienen quizás gran influencia, poder, inteligencia, salud, entonces soy libre y puedo hacer lo que quiera. ¿Cómo van a pensar en las consecuencias del pecado, cierto? Y viven bajo el engaño de Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva, perdón? Dijo, coma, desobedezca a Dios, que eso no va a morir. En otras palabras, le estaba diciendo, come, disfruta, que Dios no se va a molestar, ni va a haber consecuencias, ni juicio por lo que estás haciendo. Estas personas piensan que no hay castigo por su pecado, y por eso actúan así. Y es triste ver tantos casos, cierto, de maldad. En Estados Unidos, diariamente hay jóvenes que entran armados a los colegios y matan a sus compañeros, ¿no? O muchos van en busca de su novia porque miró a otro o porque le habló, quizás, y entran armados y matan. Y matan a personas y destruyen a personas y no piensan que hay unas consecuencias, ¿cierto? Y hacen maldad hasta que llega la policía y se los lleva, y hay cárceles llenas de estas personas que hacen maldad, que matan, destruyen, pero no piensan en que hay un castigo, ¿cierto? Aunque la autoridad esté puesta, pero no les importa. Esa es la realidad, hermanos. Otras personas dicen, y también lo que decía anteriormente, yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. Nadie puede meterse en lo mío. Nadie. Y hay maestros que nos enseñan esto. Vamos a ver Primera de Pedro 2:16. Un hermano que lea Primera de Pedro 2:16 y otro Segunda de Pedro 2:19, por favor. Sí, hermano, por favor. Bien. Y Segunda de Pedro 19, está leyendo la hermana. Sí. No, es Segunda de Pedro 2:19. Ahí. Sí. 2:19, sí. Les prometen libertad. Entonces hay maestros, ¿cierto?, que prometen libertad, pero conforme a su libertad, y son esclavos de su libertad. Esa es la verdad. Entonces,
aprendemos, hermanos, por nuestra experiencia, que en las Escrituras siempre se está hablando de que somos libres o somos esclavos, ¿cierto? Libres y esclavos. Y nosotros somos llamados a ser libres en Cristo, esclavos, siervos de Cristo, servidores de Dios. No debemos tener una mente liberal, o sea, quiere decir que aceptamos las cosas que se van dando, ¿cierto? Y que se van aprobando por mentes humanas, depravadas, que van en contra de la voluntad de Dios. Hay maestros entonces del libertinaje cristiano. Y debemos despojarnos de esto para gozar de la verdadera felicidad que Dios nos ofrece. Pablo es un ejemplo, ¿cierto? Siendo judaísta de buena posición económica y política, pasó a ser siervo de Dios, dejando todo lo que tenía para padecer por el nombre de Cristo. El apóstol Pablo sufrió persecución, fue encarcelado, tuvo hambre, experimentó desnudez, rechazo por el pueblo, por defender la fe, ¿cierto? Pero él vio una ganancia en medio de todo esto. ¿Y qué ganancia él veía? De que al hacer la voluntad de Dios y amarle, iba a ser prosperado espiritualmente. Y no solamente él, sino aquellas personas que le escuchaban. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es lo que Él nos manda a hacer. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios respecto a su decreto, la cumplimos, creamos o no. Pero respecto a sus mandamientos es posible que fallemos y no la cumplamos. Por ejemplo, Jesús dijo, para ampliar esto, en Mateo 7:21, Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que ¿quiénes? Todo el que hace la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. No todos hacen la voluntad del Padre. Así lo dice Jesús. Entonces, no todos entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todos hacen la voluntad de Dios. Miremos otros dos ejemplos. Primera de Tesalonicenses 4:3, por favor, nos dirigimos allí. Primera de Tesalonicenses 4:3 y Primera de Juan 2:17. Estamos viendo, aclaro, dos ejemplos de la voluntad de mandamientos, de lo que Dios exige de nosotros. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Bien, entonces aquí tenemos un caso muy específico de lo que Dios nos ordena. Él nos ordena santidad, santificación, pureza sexual. Aquí tenemos su voluntad en cuanto a sus mandamientos, pero hay muchos que no la obedecen. Hay muchos que no la obedecen. Un ejemplo más, entonces, Primera de Juan 2:17. Bien, entonces no todos permanecen en el amor de Dios por siempre. Algunos lo hacen, otros no. ¿A qué se debe esta diferencia? A que algunos hacen la voluntad de Dios y otros no. La voluntad de Dios en ese sentido no siempre se cumple, no siempre se cumple. Otros, hay algo muy importante que se nota en las Escrituras. Otros no perdonan, ¿cierto? Por ejemplo, algo más práctico, no perdonan a los que le hacen daño.
Entonces está la opción de perdonar y no perdonar, y por eso se ve como voluntad perceptiva o de mandamientos de Dios. Ahora, hermanos, quiero que resumamos estos 6 enigmas diciendo que lo que hace al creyente feliz es el hecho de que Dios le está haciendo santo. Podemos resumir estos 6 enigmas diciendo que lo que hace al creyente feliz es el hecho de que Dios le está haciendo santo. Veamos Santiago, capítulo 4, versículo 1. Santiago 4:1. ¿Algún hermano que por favor lo lea? Bien, aquí se está enseñando que la causa de la infidelidad o infelicidad de los creyentes es el pecado en todas sus vidas, en todas sus vidas. O sea, como leíamos también en el Salmo 1, ¿no? Los caminos del mal, el pecado. Y la gente quiere hacer ver que el pecado conduce a la felicidad, pero seguir a Dios y hacer su voluntad conduce a la infelicidad. Y si nosotros, hermanos, pudiéramos acabar con los sentimientos pecaminosos que conducen a la impiedad, seríamos felices, disfrutaríamos más de Dios. En pocas palabras, la felicidad verdadera no es el resultado de lo que poseemos, sino del tipo de personas que somos. Ese es el gran secreto de la felicidad. Estamos resumiendo y retomando cosas anteriores a estos enigmas. Ahora, aquellos que son felices de esta manera, son felices de dentro. ¿Por qué son felices de dentro? Porque son piadosos, exacto, lo que dice la hermana, porque tenemos a Dios, ¿cierto? Amamos a Dios, amamos sus mandamientos, aceptamos la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto, es decir, el Evangelio de Cristo. Entonces encontramos que estamos contentos con cualquier cosa que Dios nos envía, voluntad decretiva o voluntad soberana. Cualquier cosa que Dios nos envía, estamos contentos. Los creyentes saben que todo lo que tienen es el don de Dios: la salud, el hogar, la comida, la ropa, los amigos, la familia, el empleo, las oportunidades, la sana diversión. Cada una de estas cosas son el don de Dios y una manifestación de su amor. Entonces, los creyentes están agradecidos y felices de recibirlas. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere para nosotros. Quizás tengamos menos que otros creyentes, pero apreciamos más los que tenemos menos y sabemos tener poco porque somos hijos de Dios, que tener mucho y estar bajo su condenación. Además, los creyentes saben que cada manifestación de Dios que reciben es como si fuera un propósito o garantía para la vida eterna y la vida venidera. Dios nos dará todas las cosas buenas que Él nos ha prometido. Todo lo que Dios nos da nos hace felices y sirve para recordarnos que seremos mucho más felices en el cielo, en la eternidad. Y lo que vamos a ver en el siguiente estudio, la promesa de vida eterna, la promesa que Dios nos da.
Los creyentes encontramos que cuando sufrimos recibimos más consuelo pensando acerca del Señor Jesús que lo que jamás recibiremos quejándonos. Y eso es importante, porque nosotros nos vamos hacia eso, ¿cierto? O sea, viene un problema y peleamos con todo el mundo, nos quejamos con todo el mundo, nos vamos contra las personas, pero no vemos el propósito. No hacemos un par y decimos, bueno, es una situación incómoda, sí, difícil, pero ¿qué es lo que Dios me quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con esto? ¿Cierto? No lo hacemos, ¿verdad? Sino que actuamos negativamente. Y es muy peligroso. Los creyentes encuentran que cuando sufren entonces recibiremos más consuelo. Y leyendo el Nuevo Testamento y viendo cuánto sufrió el Señor Jesús, sabemos que el Señor Jesús se identifica con nosotros cuando sufrimos, porque Él sabe lo que significa sufrir. El Señor Jesús ha experimentado y experimentó toda clase de sufrimiento. Sufrimiento físico, espiritual, material y emocional. Por ejemplo, Cristo fue pobre, entonces puede consolar a los creyentes. Fue tratado injustamente, puede consolar a los que son víctimas de la injusticia. Fue torturado, por lo tanto puede consolar a los creyentes que le pidan fortaleza en sus sufrimientos. Isaías 43:2. ¿Algún hermano o hermana que desee leer Isaías 53:2? 43:2. Sí, perdón, 43:2. Listo, hermano, pueden leerlo. Bien, entonces con base en este texto bíblico, los creyentes podemos tener miedo de la muerte, ¿cierto? Es natural, pero somos animados cuando pensamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente cuando nos acordamos de que Él se levantó de entre los muertos. Es decir, esa es la única manera en que los creyentes podemos recibir fortaleza cuando sufrimos. Acudimos a Cristo, el que tiene el poder para perdonar nuestros pecados, el que tiene el poder para santificarnos y ayudarnos en las pruebas. El que tiene el poder para santificarnos y ayudarnos en las pruebas. Permítanme, hermanos, para terminar, quiero leer una lectura que hice, una lectura vespertina de el hermano Charles Spurgeon, y dice lo siguiente: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Oseas 13:5. Sí, Señor, tú en verdad me conociste en mi condición de caído, y a pesar de eso, me elegiste para ti, cuando era aborrecible y aborrecido de sí mismo. Tú me recibiste como hijo tuyo y satisfaciste mis múltiples necesidades. Bendito para siempre sea tu nombre por esta rica, libre y abundante gracia. Desde entonces, mi experiencia íntima ha sido frecuentemente un desierto, pero sin embargo, tú me has reconocido como tu amado y has derramado sobre mí raudales de amor y de gracia, para alegrarme y hacerme fructífero. Más aún, cuando mis circunstancias externas estaban en lo peor y yo vagaba en tierra seca, tu grata presencia me trajo solaz. Los hombres no me conocieron cuando el desprecio me aguardaba,
pero tú conociste mi alma en las adversidades, porque no hay aflicción que empañe el brillo de tu amor. Yo te alabo, muy bondadoso Señor, porque en circunstancias dolorosas me has mostrado toda tu fidelidad, y deploro al mismo tiempo el que en algún tiempo te haya olvidado. Lamento también que mi corazón se haya enaltecido cuando en realidad todo lo debo a tu benignidad y amor. Ten en esto misericordia de tu siervo. Alma mía, si Jesús te reconoció en tu condición de perdida, asegúrate de reconocerlo a Él y su causa ahora que estás en tu prosperidad. No te enaltezcas por tus éxitos terrenales hasta el punto de avergonzarte de la verdad y de la humilde iglesia a la cual te has unido. Sigue a Jesús al desierto, lleva la cruz con Él cuando el calor de la persecución aumente. Oh, alma mía, Él te reconoció en tu pobreza y en tu vergüenza. Nunca seas pues tan pérfida como para avergonzarte de Él. Oh, si me avergonzara más bien de pensar siquiera en avergonzarme de mi amado. Jesús, mi alma se une a ti. Jesús, mi Salvador. ¿Será posible que se avergüence algún mortal de ti y que, olvidando tus sublimes hechos, niegue lo que tú has sido para sí? Termino. Hermanos, no sé si alguna pregunta, algo que decir para terminar, y en el próximo estudio, si Dios quiere, vamos a ver las promesas de Dios en el tema del contentamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Exacto. Sí. Contentos, felices. Sí, lo que dice el pastor es interesante porque viene la adversidad, entonces debemos pensar en la voluntad de Dios, ¿no? En lo que Dios ha decidido, ha mandado, y no quejarnos, sino dar agradecimiento y tener contentamiento. También lo que leíamos del escrito del hermano Charles Spurgeon, ¿no? No dejarnos ahogar de las circunstancias y de las adversidades, sino que con más fervor sigamos a nuestro buen y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno y fiel, gracias te damos porque tú nos has dado, Señor, gran oportunidad de estar escudriñando tu palabra. Gracias te damos porque tu voluntad es perfecta, porque tu voluntad es el bien mayor para tu iglesia, para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no la hemos recibido con agrado, sino con desprecio. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido ingratos hasta el punto de no tener en cuenta tu verdad, lo que tú dices, lo que tú ordenas, lo que tú mandas. Ayúdanos para ser una iglesia que practique el agradecimiento, que es algo que no es normal en nuestro medio, en nuestra actualidad. No es normal dar gracias, pero debe de fluir de un corazón redimido por tu gracia. Dar gracias por todo, dar gracias por lo que tú nos envías. Ayúdanos, Señor, también para que nuestra mente sea renovada con tu voluntad, que escudriñemos diligentemente tus escrituras y veamos la promesa del cielo, de la vida eterna. En Cristo Jesús te lo pedimos en acción de gracias. Amén.